Bien, continuamos en el Código TDF, nuestro primer programa del año. Como lo anunciamos, está con nosotros la ministra de Industria, Carolina Jutrovic, y el secretario de Industria, Juan Ignacio García. Buenas noches, muchísimas gracias por venir. Buenas noches. Bueno, un tema muy importante que nos viene, que en el verano hubo mucho ruido con el tema de la industria. Veníamos de un proceso desde el año 2009 a la fecha que venía creciendo. Hubo un pequeño parate, normalmente el verano suele suceder, pero ahora con ciertos datos que preocupan. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, y de muchos de los que tenemos para hablar, tenemos una placa para mostrarles, para ver cómo fue esta evolución en la producción. Placa que gentilmente nos brindó material la gente del Ministerio. Sí, la idea es conocer cómo fue la evolución del empleo. Desde el año 2009 había 6.000 personas en ese momento trabajando en el sector industrial. A febrero de 2014 son 12.300 las personas empleadas, con un récord que se dio en octubre del año pasado con más de 16.000 personas ocupadas. O sea, hablamos de casi de una caída de puestos laborales del orden de las 4.000 personas desde octubre a febrero, pero bueno, que todavía están ahí dando vuelta porque hay algunos contratos que se renuevan por un mes, después se caen un mes y vuelven, pero lo cierto es que hay un movimiento en el tema de la ocupación. Y respecto de la producción, que también es otro de los índices que se evalúan en el marco de la industria, no solamente la ocupación laboral, tiene que ver con cómo ha ido evolucionando o no la industria en el último tiempo. Hacemos una comparación desde el 2011 al 2014. En el caso de los celulares, en 2011 se producían casi 500.000 equipos, casi medio millón de equipos. A febrero de este año, 1.100.000, alcanzando un récord en 2012, en mayo del 2012, de 1.600.000 equipos. Las netbooks y las notebooks no tenían producción en 2011. Bueno, obviamente cualquier comparación no nos conduce a buen puerto, porque hoy se producen 70.000 unidades, alcanzando un récord en septiembre del año pasado de 180.000 unidades. Autorradios, se producían 3.000 en 2011, hubo una caída en el 2014 a 28.000 unidades y tuvieron un pico en noviembre del 2012 de 55.000 productos confeccionados. En el aire acondicionado estamos bastante mal, porque en 2011 se producían 150.000 equipos, en 2014 a febrero llevamos 48.000 equipos producidos, con un récord de 240.000 en 2012. Y en lo que es televisores, en 2011 hubo una producción de 80.000 unidades contra 290.000 que ya se llevan producidas a febrero de 2014 y un pico en octubre del año pasado de 360.000 unidades, y esto está relacionado también en parte, ya lo hemos hablado, con el Mundial de Fútbol, ¿no? Que hay un estoqueo por parte de las empresas para lo que se estima va a ser una alta demanda con el Mundial de Fútbol. Pero digamos, hubo un movimiento, y si uno observa los gráficos de industria, ve que es normal una curva descendente en lo que son los meses de verano, digamos, que hay una merma y que después comienza a repuntar. ¿Va a ser este el caso? ¿Va a comenzar a repuntar? Sí, o sea, empieza a repuntar, pero obviamente que no al ritmo que veníamos acostumbrados por lo menos en los 2 últimos años, ¿no? Y sobre todo en el año 2013, que fue un año realmente récord en casi todos los productos. Y esto tiene que ver en el impacto que ha tenido todo este cambio, esta modificación en ciertos condicionamientos económicos que todos conocemos, y obviamente en cómo, ha incidido, esta decisión de reducir, el uso de divisas, que a nuestra industria le pega directamente, porque estamos, a pesar de los esfuerzos y del trabajo continuo que se viene haciendo para lograr sustitución de insumos, es un trabajo que es a largo plazo, y obviamente no estábamos todavía en condiciones de poder, reemplazar esa caída de un 20% de uso de divisas con insumos nacionales. Entonces, eso ha tenido una incidencia que se ve justamente en los números que estábamos mostrando, y ahora lentamente, estando las empresas buscando y encontrando alternativas para sus financiamientos, para sus nuevas maneras de operar, y también que el sistema de autorización de DEJAIS vaya encontrando también una especie de regularidad, vamos a ir pudiendo recuperar ese nivel de actividad. Pero, no podemos decir que ese nivel vaya a ser el mismo que tuvimos en el 2013. A esta altura no lo podríamos asegurar realmente, ¿no? Pero bueno, de todas formas hay, se nota una incidencia importante en estos 2 meses, y recién ahora en el mes de marzo las empresas, y esto ha sido de público conocimiento, están buscando alternativas como por ejemplo armar líneas con horarios reducidos
¿no es cierto?, para poder incorporar el personal y que esta gente no esté absolutamente con nada, digamos, de ingresos en sus hogares. Así que estos Eso son... es al otro tema que pasamos ahora a los contratos caídos, pero con respecto a esta merma que hubo en la producción, por ejemplo, los aires acondicionados, que fue la más baja, pero igual el stock se vendió todo. Sí, en realidad hay números que cuando uno mira la comparación mensual... Eso vale la pena aclararlo. Sí. O sea, bajaron los aires acondicionados, pero se liquidó toda la producción. Se vendió todo y eso permite pensar en que después de mitad de año, de mayo, cuando el televisor probablemente se caiga, el aire acondicionado sirva para sostener la eventual pérdida de actividad que se va a generar por la caída del televisor. Yo agregaría por ahí a lo que dice Carolina que venimos de 4 años donde realmente la industria la tuvo muy fácil, por decirlo de alguna manera. La demanda no paró de crecer, a pesar de que la economía argentina no venía teniendo el mismo desempeño, ¿no? Y bueno, hoy lo que sucede es que hay un escenario post-devaluación que era esperable, o sea, había una cuestión que tenía que ver con los tiempos, una devaluación más abrupta por ahí hizo que antes sintiéramos estas cuestiones, pero es un ajuste de precios en contra de los productos importados o que usan insumos importados que ajusta el mercado. O sea, este es el escenario que se presenta hoy y que nos obliga a trabajar de otra manera después de, como te decía, 4 años de crecimiento ininterrumpido, de que todo era posible. En este momento hay que empezar a ajustarse el cinturón y sacar el lápiz y empezar a comprometer a los distintos sectores en el sostenimiento de esta industria con estos niveles de empleo y lograr recuperar lo que se pueda, teniendo en cuenta que no estamos para nada en una mala situación en términos históricos para la industria de Tierra del Fuego. Hemos logrado superar barreras que nos permiten pensar en proyectos que antes la provincia no pensaba, como la sustitución de insumos o la instalación de un centro de desarrollo tecnológico como se está trabajando actualmente. Considerando la historia que tenemos, bueno, y la ministra puede dar fe de lo que ha sido la industria en la provincia, cuando se empieza a hablar de un cimbronazo, una crisis, obviamente la gente se preocupa. ¿Estamos en una situación que es preocupante? ¿Es una situación en la que hay que prestarle atención? ¿Vamos camino al sostenimiento de la industria o a la desaparición de la industria? ¿En qué escenario estamos? No, nosotros pensamos que estamos en el camino de... digamos, yo lo veo desde el lado positivo porque, como vos decías, si me refiero a la historia que me ha tocado a veces vivir en carne propia, ¿no? Con muchos de los metalúrgicos que venimos de hace muchos años en esta actividad, apenas teníamos la más mínima, siempre lo repito, o sea, apenas teníamos más mínima señal de algún ajuste económico, acá se cerraban fábricas enteras, ¿no? O sea, hoy me parece que hay una actitud distinta de todos los sectores involucrados, ¿no? O sea, hablo empresas, sindicatos, los actores, digamos, de los estados, ya sea provincial o nacional, que estamos trabajando para que estos ajustes permanentes que puede tener la economía no nos afecten de una manera tan drástica como ha ocurrido en otras épocas. No lo podemos evitar, pero sí veo que hay un compromiso mayor en trabajar, en buscar alternativas para paliar esos efectos negativos y minimizar los efectos. Dentro de los planes... Hay que trabajar en este sentido y se sigue trabajando. Hace un ratito decíamos el tema de las DEJAIS y realmente hubo un momento donde no hubo autorizaciones para nadie. Sí, las DEJAIS son las declaraciones juradas anticipadas, sí, que son el sistema que permite la importación de insumos mediante la intervención de la Secretaría de Comercio de Nación. Y en otro momento, bueno, se empezaron a autorizar y en la medida que lleguemos a una situación de previsibilidad es mucho más fácil que las empresas puedan planificar, porque este tema también es muy importante, ¿no? Poder planificar y que la gente sepa de todos los periodos de trabajo que tenemos de aquí para adelante, ¿no? Eso es un factor Dentro importante. de estos periodos de trabajo, o sea, hablamos recién de los contratos caídos. ¿Cómo está ese tema? Bueno, hay contratos que se están renovando, algunos con el normal de horas de trabajo y otros que, digamos, como una especie de acuerdo que han hecho los sindicatos con alguna empresa, han optado por un esquema para poder incluir a más gente en reducir, digamos, un esquema de menos horas y de esa manera poder incorporar gente. O sea, no es el ideal, pero es mucho peor estar afuera sin trabajo, ¿no? O sea, esto hay que verlo. Y todavía falta, Sabemos que de parte de los sindicatos están haciendo gestiones en el Ministerio de Trabajo de Nación, inclusive,
Y bueno, ya nos han llegado por vía de la delegación local en Río Grande del Ministerio de Trabajo de Nación el pedido de información e inclusive ya un pedido de poder participar en alguna mesa de trabajo para poder trabajar en algún esquema que pueda, digamos, apurar este tema de la reincorporación de la gente que está todavía sin el empleo, ¿no? ¿Y cuáles son las proyecciones para este año? ¿Cuál es el camino a seguir para revertir, por un lado, el impacto que implicó esta medida que apunta a la reducción de divisas? Mira, en principio la previsión es que, como decíamos hace un rato, no vemos que vaya a seguir habiendo una caída en la actividad. Entendemos que este es un piso para este año y esperamos que pueda haber algún tipo de recuperación, sobre todo con la campaña de aire acondicionado. Como medidas, creo que hay una cuestión central que tiene que ver con los precios, y el achicamiento del mercado se da en parte por el aumento de tasa de interés, pero en parte también por la evolución de los precios. Ahí va a ser fundamental el trabajo de las empresas, el compromiso de las empresas para sostener el mercado que tenemos. Va a haber seguramente más competencia porque, bueno, el mercado al ser más chico y la cantidad de jugadores ser lo mismo, seguramente se van a disputar el mercado. Hay trabajo para hacer en otras cuestiones que impactan en la competitividad de algunos productos que se fabrican en Tierra del Fuego, porque si no logramos mejorar en este aspecto de la competitividad y el precio, va a ser difícil que el mercado pueda repuntar. Mañana, o sea, se presentó ya en la legislatura el proyecto impositivo de tasa cero para las netbooks, mañana va a ser tratado en la legislatura, en principio parece que va a ser aprobado. ¿Cómo es este proyecto bien? Mire, de acá, o sea, un poco la iniciativa surgió de todas estas charlas que se vienen teniendo desde fines del año pasado ante estas medidas y uno de los pedidos fue puntualmente en alguna charla que tuvieron las empresas con la gobernadora, puntualmente el tema de las netbooks, porque en general los productos informáticos tienen diferencias en cuanto a las exenciones impositivas que tienen el resto de los productos, ¿no? Esto se modificó en su momento con la ley de impuestos internos y bueno, ¿qué pasó? Que en el caso de lo que es el programa Conectar Igualdad, es una venta que se realiza como a consumidor final, ¿sí? Porque se hace a los estados nacionales, provinciales o municipales o entes autárquicos, esto lo prevé la ley tarifaria nuestra, la 440, y este artículo prevé que es una venta a consumidor final y por lo tanto tiene una alícuota mayor que la que habitualmente tiene el producto en lo que es la venta a terceros, digamos, para venta comercial. Entonces un poco se trataba de mejorar esa competitividad, porque aparte de estos productos, ustedes habrán escuchado las licitaciones que han salido ahora de Conectar, no es que solamente se fabrican en Tierra del Fuego, sino en otros lugares del país, sobre todo, por ejemplo, en los parques tecnológicos de Buenos Aires y Ciudad Autónoma, de provincia y Ciudad Autónoma, tienen incluso tasa cero ahí, porque el interés de que se radiquen estas empresas en los parques tecnológicos, y era un poco tratar de equiparar o ayudar a que este producto se siga fabricando en Tierra del Fuego y mantenga esa competitividad. Por eso es que solamente acotado a lo que es el programa Conectar y algunos equivalentes que existen en algunas provincias, y por el tiempo que dure este programa, se pide, digamos, a la legislatura que le ponga la alícuota cero mientras se pueda evaluar esta situación y obviamente porque también es acompañar un programa en el que creo que bueno, el gobierno provincial comparte esta política pública de inclusión digital, digamos, de los colegios públicos, ¿no? Así que de los alumnos de los colegios públicos, así que bueno, era buscar estas alternativas y empezar a hacer esta mirada en detalle de qué necesita cada producto o cada para sector retenerlo en la provincia. para retenerlo y mantener, sí, voy, digamos, para dar un dato, el hecho de que se vayan a fabricar de esas 900.000 netbooks alrededor de 400.000 en la provincia significa trabajo para aproximadamente 600 o 700 personas durante 5 o 6 meses. Entonces esto es importante. Y cuando digo 5 o 6 meses hablo que también esa misma persona, cuando se termina una línea, pasa, por ejemplo, la de aire acondicionado. Estamos hablando de que dentro de las mismas empresas que tienen multiproductos hay rotaciones, ¿no? O sea, no se trata de que solamente 5 meses y ya está. Y siendo positivos, y siempre en el programa en Radio Nacional se lo preguntamos cuando los entrevistamos, ¿hay algún producto estrella este año, más allá de los LCD por el Mundial, que podamos decir, y esto nos va a salvar? Los LCD es el producto para este año. Es lo que nos va a salvar. Es muy buena noticia que se haya vendido el aire acondicionado que se produjo el año pasado, porque si eso no pasaba,
este año realmente iba a ser bastante más complicado. Porque la capacidad de generar empleo del aire acondicionado es distinta a la que tienen otros productos. Otro producto importante para sostener puestos de trabajo es el celular, porque por los volúmenes que representa. Y este anuncio importante de Samsung, ¿no? El nuevo modelo, último modelo que se va a empezar a hacer en la provincia. Bueno, es parte, por lo menos, sabemos que el régimen en ese sentido sigue vital. O sea, se caen modelos todo el tiempo y tienen que ser reemplazados. Que sigan cayendo a tierra al fuego la producción de estos modelos significa que seguimos estando en la agenda de estas empresas para fabricar tecnología de Y primera. aparte, porque exactamente, apuntaba de que se va acompañando la renovación, digamos, la innovación permanente que tienen estos productos, que cada vez es, digamos, más rápida y bueno, y nosotros estamos a la altura, o sea, las industrias están a la altura de poder acompañar esos cambios. Así que eso también es un dato positivo para poder seguir peleando, digamos, nuestro régimen de promoción, ¿no? Para ir cerrando, porque arrancó un año, o sea, bastante, la gente muy preocupada y sigue preocupada con la gente que puede quedar en la calle. No. Volviendo un poco al principio y para redondear, ¿cómo estamos? Porque estuvimos muy bien y es difícil mantenerse siempre. Lo importante es no llegar sino mantenerse, decía mi viejo. ¿Cómo estamos para mantenernos? Estamos para mantenernos y quizás mejorar un poco más de lo que va del año, porque como digo, este cimbronazo que sufrimos a principio de año hizo que las empresas tuvieran que reacomodar algunas formas hasta de operar, digamos, con sus proveedores, y ya se empieza a notar que hay una regularidad en el abastecimiento de insumos, casos puntuales que hay que estar siguiéndolos permanentemente, pero se va ganando esa regularidad que es fundamental en la planificación de una industria. Y obviamente que falta el comienzo de la producción de todos estos productos que generan mucho más puestos de trabajo. Entonces, bueno, esa es la expectativa favorable y creo que esperanzadora para muchas familias fueguinas. Y cortito, ¿la relación con el continente, con las fábricas, con los insumos, venimos mejor o seguimos teniendo panazos? Se ha hecho un trabajo realmente muy importante hace más de 2 años que estamos yendo a visitar empresas de manera permanente, tenemos reuniones semanales en Buenos Aires. Hay cámaras que ya nos conocen y mucho, que son las mismas cámaras que antes sacaban notas en los diarios de tirada nacional pegándonos. Hoy son, no te digo socios nuestros, pero por lo menos es un interlocutor con el que tenemos un diálogo diferente, constructivo, y es un proceso realmente complicado, porque incorporar insumos en este tipo de industria no es para nada sencillo. Todas las reuniones de comisión del área estamos tratando casos puntuales donde se observa alguna demora, alguna empresa que por ahí le está costando alcanzar el estándar que exige esta industria, pero siempre sigue este proceso de avance y profundización. Así que creo que estamos en el camino correcto y sobre todo esto, se está trabajando mucho y articulado con el gobierno nacional y con las instituciones técnicas que a nivel nacional tienen que ver con esto. Y permanentemente se empuja porque se van modificando los procesos productivos y todos esos van exigiendo cada vez más integración, digamos. Entonces eso también es una forma de que como Estado vayamos generando pautas para que esto siga traccionando esta posibilidad de generar la integración, ¿no? Bien, les agradecemos su presencia. Muchísimas gracias. A ustedes, por favor. Nos vamos al último corte y ya regresamos con Código TDF para toda la provincia.